Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta conferencia mensual. La conferencia del mes de febrero la va a protagonizar Rafael Gallardo Montesinos. Le damos, por supuesto, como siempre, las gracias al Real Círculo de Labradores y Propietarios por acogernos una vez más aquí. Y paso a continuación, para no robarle más tiempo, a esta conferencia que va a celebrar el tercer centenario del nacimiento de Cristóbal Ramos. Rafael Gallardo Montesinos es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Precisamente en el año 25 defendió su tesis doctoral con el título Los Ramos, una dinastía de escultores en la Sevilla del siglo XVIII, calificada con la mención de cum laude. Su actividad profesional se ha centrado en la identificación, documentación, clasificación e inventario de bienes patrimoniales. Entre 2018 y 2019 colaboró en el proyecto de inventario de la Real Parroquia de la Magdalena de Sevilla y en el año 2022 dirigió el proyecto de inventario de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Mairena del Aljarafe, subvencionado por la Junta de Andalucía. Desde 2023 ha orientado su formación hacia el ámbito bibliotecario. Obtuvo una beca en la Universidad de Sevilla y desde noviembre de 2025 desarrolla esa misma labor en la Universidad Pablo de Olavide. Actualmente cursa el Máster de Archivo y Bibliotecas de la Universidad de Sevilla con el objetivo de perfeccionar su formación. Es miembro del Grupo de Investigación Centro de Investigación del Patrimonio Artístico Andaluz de la Universidad de Sevilla y sus primeros trabajos de investigación son los que le llevaron a conseguir el grado y el máster, que están disponibles en el repositorio de la universidad y que abordaron el estudio del Círculo de Montañés en el Virreinato del Perú y la figura del escultor y arquitecto de retablos Luis Ortiz de Vargas, respectivamente. Posteriormente, su línea de investigación se ha centrado en el escultor Cristóbal Ramos, tema que constituyó, como hemos comentado, su tesis doctoral, y en torno a esa investigación publicó distintos artículos sobre este artista, entre los que destacan el titulado El obrador del escultor Cristóbal Ramos frente al Colegio de San Acacio en 1772, en el Boletín de las Cofradías, la producción de Cristóbal Ramos y su taller en las Hermandades del Aljarafe sevillano, en el Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia, Grupos escultóricos de barro cocido de Escuela Sevillana, de Luisa Roldán a Cristóbal Ramos, pendiente de publicación, y las juntas de distribución de premios de la Escuela de las Tres Nobles Artes de Sevilla en el siglo XVIII, sus participantes y sus obras en la modalidad de pintura y escultura, correspondiente con el último número del Boletín del Seminario de Arte de Valladolid. Por último, homenaje a Cristóbal Ramos en el tricentenario de su fallecimiento, donde Rafael Gallardo hace un estudio evolutivo de las dolorosas de este autor. Y fuera de este ámbito, pues como hemos comentado, las publicaciones de nuevos datos del arquitecto y escultor Luis Ortiz de Vargas y sus obras realizadas en Écija y Córdoba, publicado en Atrio de la Universidad Pablo de Olavide, y conflictos y discrepancias durante el proceso constructivo de la sillería coral de la Catedral de Lima, 1622-1632. Bien, pues muchísimas gracias a Rafael por su participación en esta conferencia mensual de los amigos del museo, que nos trae un tema de tanto interés como es el de la escultura sevillana del siglo XVIII, y aquí estamos a tu disposición para todas aquellas investigaciones que realices y podamos conocer las novedades. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, quisiera comenzar expresando mi agradecimiento a la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes y especialmente a Álvaro Cabezas por invitarme a presentar esta conferencia que traigo a colación para reivindicar una de las figuras más importantes del barroco sevillano del siglo XVIII, el escultor don Cristóbal Ramos, del cual hace ahora 300 años de su nacimiento. Mi interés por esta figura nace de mi curiosidad que siempre me ha despertado la escultura sevillana del siglo XVIII, una etapa de gran riqueza artística que, sin embargo, fue injustamente menospreciada por buena parte de la historiografía del siglo XIX y buena parte del XX también.
Esa mirada crítica y en ocasiones despectiva contribuyó a relegar muchas de estas obras y artistas de este periodo al olvido. Como consecuencia, muchos de aquellos escultores y sus producciones han permanecido al margen de investigaciones académicas a la espera de estudios que los valoren con justicia. Un caso concreto es el del valenciano Blas Molner, cuya figura está siendo actualmente reivindicada en una tesis doctoral por el investigador David Molina Cañete, que nos acompaña hoy. Otros investigadores, como José Rodapeña y entre otros, han rescatado apuntes documentales y a figuras olvidadas de este periodo. En la línea de recuperar estos artistas del siglo XVIII, pero en el campo de la pintura, se encuentra también Álvaro Cabeza, en sus numerosas publicaciones, centrándose especialmente en la figura de Vicente de Alanís. Del mismo modo, tenemos otros investigadores, como Enrique Muñoz Nieto, estudiando a otros pintores del siglo XVIII, entre ellos a Bernardo Lorente y Guzmán. Aunque este déficit historiográfico de la escultura sevillana del siglo XVIII fue una de las razones que me impulsaron a emprender esta investigación, lo que realmente motivó este trabajo fue mi admiración personal por la obra de Cristóbal Ramos. Desde muy joven he estado vinculado a este artista, ya que mi madre, Carmen Montesino, que también nos acompaña, dedicó su tesis de licenciatura a este escultor sevillano en 1984. Aquel estudio culminó con la publicación de una monografía, una excelente monografía, hay que decir, no solamente porque yo sea su hijo, dentro de la colección Arte Hispalense de la Diputación de Sevilla, en 1986. Esta obra se ha convertido con el tiempo en la principal referencia para el conocimiento biográfico y artístico de Ramos, siendo valorada por todos aquellos investigadores que han profundizado en la obra de este escultor. Tras la revisión exhaustiva de aquella tesis de licenciatura, así como de los artículos, capítulos de libros, monografías, que se han ido publicando a lo largo del tiempo, desde 1986 hasta el 2025, pues fue configurando progresivamente la línea de mi investigación doctoral, titulada, como ya se ha comentado, Los Ramos, una dinastía de escultores en la Sevilla del siglo XVIII. Dicho trabajo, dirigido por el catedrático don José Rodapeña, fue defendido, como ya se ha dicho, en junio del año pasado y obtuvo la calificación de cum laude. En la actualidad puede consultarse ya en el repositorio institucional de la Universidad de Sevilla. No obstante, en los próximos meses se prevé su adaptación en formato libro, con el fin de facilitar su manejo y difusión, ya que son 1.400 páginas. Asimismo, frente a la ordenación tipológica por iconografías adoptadas en la tesis, la futura publicación, al igual que se mostrará en esta exposición, optará por un desarrollo más cronológico, que permite pues, una lectura más lineal y evolutiva del proceso de producción de su producción artística de Cristóbal Ramos y su familia. Pasamos ahora a reseñar los apuntes biográficos que se tiene de este escultor, añadiendo lo que ya Montesinos había localizado, junto con otros apuntes documentales que he podido localizar y que son actualmente inéditos. Como bien se sabe, Cristóbal Ramos nació en la ciudad de Sevilla el 25 de julio de 1725 y fue bautizado pocos días después en la parroquia de San Isidoro, el día 2 de agosto. Creció en el seno de una familia vinculada al oficio de barrista. Fue el segundogénito del matrimonio formado por Juan Isidoro Ramos y Beatriz Victorina Tello. Cristóbal Ramos, durante sus primeros años, vivió en la collación de San Isidoro junto a su hermano, entre los que hay que destacar su hermano mayor, Francisco Antonio Pantaleón, nacido en 1724, un año antes que Cristóbal Ramos. Este hermano se desconocía totalmente. La figura de este hermano es relevante, porque como primogénito estaba destinado a heredar la continuidad del taller familiar. Sin embargo, tras su temprana muerte en 1749, tuvo consecuencias directas en la vida profesional de Cristóbal. A partir de entonces, él pasará a ocupar el papel principal del taller paterno, asumiendo responsabilidades que en un principio no le corresponderían por orden de nacimiento. En la década de 1730 se trasladó a la collación del Salvador, en la calle Cerrajería, donde nacieron más hermanos y hermanas, aunque la mayoría fallecieron a una edad temprana, excepto su hermano Juan Antonio y Antonio Alonso, quienes también se formaron en el oficio de barrista, pero que sus obras no tuvieron repercusión y no conservamos ninguna de ellas.
Un episodio curioso que tampoco se conocía en la biografía de Cristóbal Ramos se produce en 1744, cuando con 19 años desaparece de la casa familiar y deja de figurar en los padrones de la cerrajería. No parece que abandonara la ciudad de Sevilla, ya que en esos mismos años se le documenta encargos de importancia, como fue la restauración del Nazareno del Silencio en 1745 y la ejecución de la Virgen de la Concepción y el San Juan de la referida hermandad. Esta circunstancia sugiere que hubo un cambio en su situación profesional. Tal vez inició una etapa de independencia en un obrador propio o fue incorporado en el ámbito de otro maestro, quizás por decisión paterna, en ese contexto económico que dificultaba el sostenimiento de todos los hijos dentro del hogar familiar y favorecía así su colocación en talleres ajenos para completar su formación. Aquí entra en juego la posible relación con el escultor en barro Pedro Gaitán, casado con una tal Mariana Ramos desde 1729. Gaitán, célebre en su tiempo por sus nacimientos y figuras de santo, al igual que Cristóbal Ramos lo fue décadas más tarde. Existen paralelismos formales entre las obras de ambos, especialmente en ciertos grupos sedentes de composición íntima y delicado modelado. Aún no puede demostrarse documentalmente que Cristóbal Ramos estuviera en su taller, pero la coincidencia cronológica de su desaparición en la casa familiar entre 1744 a 1750, la posible vinculación familiar con esa tal Mariana Ramos y las afinidades estilísticas permiten plantear esa hipótesis de una formación directa o al menos una influencia decisiva. Pedro Gaitán vivía en la calle Troyes, en Triana, lo que explicaría ese alejamiento temporal del núcleo familiar, sin implicar una salida profesional, una salida de la ciudad. La formación de Cristóbal Ramos debió de comenzar a una edad bastante temprana. En la breve biografía que Ceán Bermúdez le dedica al escultor, afirma literalmente que desde muy tierna edad se aplicó a modelar figuras chicas en barro para nacimientos. Esta frase es esencial porque sitúa sus primeros escarceos escultóricos en torno a 1735, cuando el escultor apenas contaba con 10 años. La calidad que alcanza sus obras ya en la década de 1740 indica esa formación temprana, probablemente iniciada bajo la tutela de su padre y reforzada con otros maestros barristas de la ciudad. Tras la muerte de su hermano mayor, Cristóbal Ramos regresó a colaborar estrechamente con su padre. A partir de 1750 aparece como fiador de su progenitor en los sucesivos contratos de arrendamiento. Durante esos años se le adscribe como alfarero, tratante en santos o escultor en barro. En 1762 figura Cristóbal Ramos como barrista en la contribución de la corona, en el taller de su padre, declarando ingresos de 4 reales de plata diario. En 1760, junto a su hermano Antonio Alonso, salieron como avalistas de su padre con el propósito de montar una ópera de música. Muy conocido ese documento de montar la ópera de música aquí en Sevilla, que fue prohibido en tiempos todavía, en el final del siglo XVII, y fueron esta familia de escultores quien de nuevo trajo esta ópera a la ciudad. Por los documentos conservados, creemos que su padre fue el máximo artífice e impulsor de esta empresa, de la que intuimos que Cristóbal Ramos solamente participó en el modelado de las figuras de la polichinela para las representaciones, ya que no he localizado ningún documento en el que él mismo estuviera gestionándolo como sí lo hizo su padre. Desde 1766, padre e hijo establecieron su taller frente al Colegio de San Acacio, precisamente en el espacio que estamos hoy día. Si al salir miran al frente, pueden imaginar que en ese punto la antigua fachada del obrador de la familia Ramos, aquel lugar se convirtió durante más de 3 décadas en el principal punto de su producción. Resulta llamativo que en un espacio de tan relevancia para la Semana Santa de Sevilla y para la escultura sevillana en general, no hay una señalización conmemorativa, a diferencia como hay otros escultores en esta ciudad. A partir de 1770 comenzó a vincularse con la futura Escuela de las Tres Nobles Artes, cuando envió a Madrid una figura en barro copiada de un mercurio y una figura sedente que se encontraba en la casa de Pilatos. Tras organizarse definitivamente la escuela en 1775, Ramos fue nombrado teniente de escultura, trabajando estrechamente junto al director Blas Molner.
Ramos ganaba como profesor de la escuela 100 ducados anuales. Su función simplemente consistía en supervisar las clases nocturnas, seleccionar los modelos en yeso y corregir los ejercicios de los alumnos. Su labor fue fundamental para orientar la escultura sevillana hacia un gusto más clásico y atemperado, alejándose ya de ese dinamismo del barroco anterior. Entre sus discípulos pasaron por sus enseñanzas destacan varias figuras, entre ellas su sobrino Cesario Ramos, que sabemos que estuvo matriculado en la escuela entre 1775 a 1785, o Sebastián de Morera, documentado en la escuela entre 1782 y 1785, y que su única obra hasta ahora documentada, que es San Juan Bautista, con el que participó en el concurso de 1782, presenta unas afinidades estilísticas más cercanas a Cristóbal Ramos que al otro profesor de escultura, que era Blas Molner. Por lo tanto, creemos que también fue discípulo directo de Cristóbal Ramos. Y sobre todo, su discípulo más predilecto fue Juan de Astorga, que estudió escultura entre 1793 y 1795. La relación entre ambos, entre Astorga y Ramos, superó lo estrictamente académico y adquirió un carácter paterno-filial. Tras la superación de las clases en 1795, Astorga volvió a su Archidona natal. Desde allí le escribió una curiosa carta a su estimado y venerado maestro, en la que manifestaba su deseo de regresar a Sevilla para ponerse a su disposición. El contenido de la misiva revela no solo el respeto profesional, sino también la estrecha cercanía que tenía con el entorno doméstico del escultor, incluyendo a Juana de Arenas y a la hija de esta, María. La carta apunta que Astorga ya había residido previamente en la casa de Ramos. Recordemos el expediente matrimonial de Astorga, en el cual aparece Cesario Ramos, que declara que lo conocía desde que tendría 12 o 13 años. Por lo tanto, hay que situar la llegada de Astorga a Sevilla hacia 1789-1790. En esa fecha, Astorga, como bien documenta en ese expediente, se registró en la parroquia de Magdalena, con total seguridad, en la casa de Cristóbal Ramos. Tras la muerte de su maestro en 1799, Astorga continuó viviendo con la viuda del escultor en el domicilio de San Pedro, hasta 1810. Al menos se tiene eso documentado, y heredó buena parte de los modelos y herramientas. Esta continuidad material y técnica explica que numerosas obras de su primera etapa hayan sido atribuidas y sigan atribuyéndose a su maestro. En el plano personal, Cristóbal Ramos contrajo matrimonio en 1777, a la edad de 52 años, con Juana de Arenas y Ximénez, natural de Utrera, y viuda con una hija con discapacidad mental. El matrimonio no tuvo descendencia conocida oficialmente, aunque en el padrón de 1787 se registran dos posibles hijas, María y Ramón Ramos, que figuran inmediatamente después de ambos y antes de la otra hija del primer matrimonio. Estas niñas aparecen vinculadas al hogar familiar, pero no se han localizado sus partidas bautismales ni la defunción de ellas. Sin embargo, el testamento de 1794 afirma que el matrimonio no dejó hijos vivos, lo que sugiere de haber existido que murieron a una edad bastante temprana. Tras la muerte de Juan Isidoro Ramos en 1787, Cristóbal Ramos quedó al frente del taller familiar. En esa etapa debió de apoyarse principalmente en familiares como Cesario Ramos y como su discípulo Juan de Astorga, para realizar los numerosos encargos que tenía el taller. En 1799, debido al mal estado que tenía su vivienda enfrente de San Acacio, se trasladó a una nueva en la parroquia de San Pedro, donde apenas residió un mes, ya que falleció al siguiente. Según declaró su esposa en el testamento, murió el 11 de agosto y fue amortajado con el hábito de San Francisco. Posteriormente, al día siguiente, se llevó a San Pedro, donde se celebró el funeral y se procedió a su entierro. El sepelio tuvo un coste de 36,5 reales. Con su muerte se extinguía su línea genealógica, pero no su herencia artística. La Real Escuela de las Tres Nobles Artes notificó oficialmente su fallecimiento el 29 de octubre de 1799 y Francisco de Bruna nombró como sucesor en el cargo a Francisco Pardo.
A continuación, damos paso a esa evolución estilística de la obra de Cristóbal Ramos, que la he podido, con ese estudio minucioso de su producción, en 4 etapas. En la primera etapa, que yo la he titulado Etapa de Juventud y Aprendizaje, la obra de Ramos experimentó una notable evolución a lo largo de toda su trayectoria artística. Sus primeros trabajos, que se sitúan en la década de 1730 y 1740, centró su actividad en grupos escultóricos de pequeño formato, utilizando exclusivamente el barro como material. Estas primeras obras se advierte todavía el ambiente ornamentista de su padre, Juan Isidro Ramos, visiblemente en el gusto de las decoraciones de hojarascas, veneras y mascarones grotescos. Al mismo tiempo, el joven Ramos asimiló los recursos compositivos de Pedro Gaitán. En estas primeras obras, su estilo personal todavía está en proceso de definición y algunas piezas muestran un modelo experimental. Sin embargo, en 1748 ya se percibe un dominio del pleno del barro. A partir de este momento, Ramos deja ya de ser un escultor en formación para convertirse en un maestro con una técnica segura y una identidad artística reconocible. Entre ellas podemos mencionar un pequeño nacimiento del convento de Santa Inés, que copia un modelo que está atribuido a Pedro Duque Cornejo y fechado hacia 1735 y que era del convento de San Francisco de Sevilla, que actualmente está en el convento de Santa María de Jesús. Destacar también esta versión de San José Sedente. El modelado minucioso del sillón revela la formación decorativa de Cristóbal Ramos bajo su padre. En cuanto a la composición del santo, colocado de manera sedente, con el niño Jesús en el regazo, pues recuerda las obras del barrista Pedro Gaitán. O esta versión de San José en su faceta itinerante. En esta obra, Ramos se inspiró en los modelos de maestros precedentes, particularmente de Juan Martínez Montañé y Juan de Mesa, pero aquí ya Ramos comienza ya a imprimir a sus figuras una impronta personal, perceptible sobre todo en ese ondulante mechón del flequillo que desciende por el lado izquierdo del rostro y cae por la oreja, y la expresión tierna e infantil del niño Jesús. Sin embargo, el único encargo documentado de esta etapa temprana es el retrato del canónigo Francisco Domingo de Soto y Torres, encargado en 1748, cuando Ramos simplemente tan solo tenía 23 años, en el que ya se aprecia un dominio exquisito del modelado en barro. Sigue ahora la etapa de afinanciamiento estilístico. Hacia 1750, la obra de Cristóbal Ramos entra en una nueva etapa marcada por la irrupción del rococó y la popularidad de la rocalla. A partir de entonces, sus figuras comienzan a adoptar un carácter delicado y cierto también amuñecado, con amplios y voluminosos drapeados de sus telas encoladas, mientras que la peana se inunda de esta ornamentación francesa, introducida en Sevilla desde Cádiz por el escultor Cayetano de Acosta. En cuanto a los rostros, Ramos desarrolla una tipología fisonómica muy reconocible. Sus santos, ángeles y vírgenes suelen presentar un rostro ovalado, con papada, mentón pronunciado con ese típico hoyuelo, narices afiladas y ojos almendrados. En esta misma etapa introduce además una innovación técnica, el uso de telas encoladas en sus esculturas. En lugar de modelar todo en barro, un material frágil que podría romperse o estallar en el horno, combina el modelado de cabezas y manos con telas endurecidas mediante cola animal. Esto tenía dos ventajas. Por un lado, las obras las hacía más resistentes. Por otro, abarataba los costes de producción. De este modo, Ramos no solo evoluciona estilísticamente, sino que también demostraba una gran capacidad de adaptación técnica y económica. Estos rasgos que hemos comentado pueden observarse en diversas obras datadas en la década de 1750 y en los años de 1760. Entre ellas destacan La Virgen del Carmen de Calatrava, obra que se sabe que estaba hecha en 1752, pero con los motivos de rocalla tenemos que situarla, entre 1750 y en el 52. O esta Virgen del Pilar y San Jorge, que fueron adquiridos por Sor Micaela del Espíritu Santo para el convento de Santa Teresa de San Lucas de Barrameda, durante su primer priorato entre 1758 y 1761. También pertenecen a este momento dos versiones de San Juan Nepomuceno,
uno enviado a la iglesia del Salvador de Santa Cruz de la Palma en 1757 y otro para decorar los retablos de la iglesia de San Luis de los Franceses antes de la expulsión de los jesuitas. Por lo tanto, tiene que ser antes de 1767. En cuanto a las dolorosas, Ramos adopta el ricto compungido que caracterizaban las vírgenes de José de Montes de Oca, trasladando a sus imágenes marianas esa expresión de dolor muy similar, con un rostro profundamente entristecido, la boca ligeramente entreabierta, retransmitiendo esa contención emotiva y recogimiento interior. Ejemplos de este modelo son la antigua titular del silencio, documentada en 1752, y que su variante pues, tiene similitudes con la de la iglesia de la Concepción de Osuna, la de la parroquial de Santa María la Blanca de Fuente Andalucía, o la del cortijo de Ruchena de Utrera, aunque sabemos que perteneció a una casa señorial de Sevilla. Junto a ello, entre 1750 y 1760, desarrolló otro tipo mariano también inspirado en Montes de Oca, que realizó para los servitas de Cádiz, caracterizado por una cabeza inclinada, la mano entrelazada y la Virgen de pie, como son los casos de Nuestra Señora de la Ancilla, que procedía del convento de las Mínimas de Triana de Sevilla, la de Castilleja de la Cuesta, que perteneció al convento de franciscanos de la localidad, o la de San Leandro, que aún permanece en la clausura del convento. Otra iconografía muy frecuente en el siglo XVIII fue la Piedad. De Cristóbal Ramos se conocen dos ejemplos documentados, uno realizado para los capuchinos en Sevilla en 1764 y que todavía conservamos, y otra para la iglesia de San Miguel en 1766, una obra que siempre se había creído de Blas Molner. Sin embargo, he localizado la documentación donde afirma que son obras de Juan Ramos y de Cristóbal Ramos. Sin embargo, el conjunto de la Piedad no ha sido posible localizarlo, ya que se vendió en 1960. Sin embargo, la Magdalena creo que puede ser la que está en el Hotel Doña María, que estaría abrazando los pies de Cristo. A ello se suma un tercer conjunto que no está documentado a la familia Ramos, pero que sí se puede fechar entre 1748 y 1757, como es este que se conserva en el convento de Santa María del Real de Murmujo. ¿Y cómo lo podemos fechar? Pues perteneció a la iglesia del convento de la Victoria de Sevilla, que se realizó durante esos mismos años. La familia Ramos no se limitó a las imágenes exentas, sino también trabajó conjuntos escultóricos para retablos y fachadas. En el ámbito interior destacan las magníficas esculturas del trascoro de la parroquia de Santa Ana de Triana, realizada tras el terremoto de Lisboa entre 1756 y 1758, que es cuando se inaugura ese espacio del templo. En estas obras, por ejemplo, he podido identificar la mano de su padre, de Juan Isidro Ramos, principalmente en la figura de San Pedro, la que tenemos arriba a la derecha. Otro conjunto es de los santos jesuitas del exconvento de Nuestra Señora de la Paz, que probablemente llegaron de algún templo de la Compañía de Jesús y que representa a San Luis Gonzaga, San Talinado de Cosca y los mártires del Japón, que también debieron realizarse antes de 1767. También debieron encargarle la ornamentación para fachadas de iglesias, conventos y quizás, ¿por qué no?, de palacios. En la decoración de exteriores se conservan las portadas de la capilla de San José. Se sabe, están datadas, que fueron realizadas entre 1758 y 1766, con la colaboración también de su padre. O esta excelente Inmaculada Concepción que se conserva en la hornacina de la fachada del Colegio de la Purísima, una obra que se sabe que está fechada entre 1764 y 65, cuando se construyó aquel referido colegio. Ya en fecha más tardía diseñó el muro exterior de la Capilla Sacramental de San Vicente entre los años de 1770 y 1782. Por el contrario, las obras que sí estaban documentadas se han perdido por completo, como fueron aquellos retablos de ánimas. El de San Andrés sabemos ya que se construyó entre 1764 y 1765 y que era una obra documentada de su padre, Juan Isidro Ramos, pero sabemos que intervino Cristóbal Ramos
por otro retablo de ánimas, el de San Martín, de 1776, en el que él mismo dice que había realizado el de San Andrés. Por tanto, es una obra en conjunto. Y finalmente, otra obra que también se perdió de retablos de ánimas fue la de San Miguel, que se realizó en 1791 y que se perdió tras la demolición de la iglesia en 1868. Pasamos ahora a la plenitud creativa de Cristóbal Ramos, la obra que todo el mundo ya conoce. A partir de 1770, la obra de Cristóbal Ramos alcanza una gran repercusión y su estilo queda plenamente ya definido, especialmente en la creación de Dolorosas, Niño Jesús, Nacimientos e imágenes hagiográficas que gozaron de una notable devoción popular. Según las fuentes tratadas, el año de 1772 marcó un hito en su carrera artística. La realización de la Virgen de las Aguas de la Cofradía Penitencial del Museo le otorgó el apodo del célebre Ramos, lo que impulsó su fama y su éxito. Esta etapa de plena madurez artística, su obra alcanzó su máximo esplendor, coincidiendo con la continuidad del rococó en Sevilla. La policromía, con ricos estofados dorados con raminetes de flores, se ajustan al gusto de la época y contribuyeron al reconocimiento de su arte. En 1775, al incorporarse como profesor de la Escuela de Tecnología y Arte, su estilo comenzó a suavizarse. Sin abandonar de todo sus rasgos anteriores, sus esculturas fueron adquiriendo un aire más sereno y clásico. Este cambio se acentuó ya en la década de 1780, influido por el descubrimiento de las esculturas romanas en la cercana Itálica, particularmente del Mercurio y la Diana Cazadora, ambas localizadas en 1782, así como las esculturas de Trajano y Adriano en 1788, junto con el envío de los moldes en yeso procedentes de la corte en 1780. Este tránsito se manifestó en el paso de un naturalismo de vertiente clásica hasta desembocar en el academicismo. Las figuras mantuvieron rostros ovalados, con una prominente papada y un hoyuelo en el mentón, pero las narices se volvieron rectas, con puntas más redondeadas. Los ojos, junto al iris, se hicieron más pequeños y fueron modelados con mayor realismo, mientras que los cabellos presentan bucles más suaves. Las expresiones exageradas y dramáticas se suavizaron, sustituyéndose por gestos más sosegados y miradas abstraídas. Del mismo modo, las telas encoladas comenzaron a perder dinamismo, adoptando una caída más plana y menos movida. Gracias a su fama y a la gran demanda de su obra, Ramos comenzó además a producir imágenes en serie, a partir de moldes, destinadas a particulares, parroquias, conventos y ermitas. Para aquellos con recursos económicos más limitados, realizaba estas figuras en pastas de madera. Sin embargo, cuando los encargos provenían de iglesias de mayor relevancia o eran financiados por personajes notables, seguía empleando el barro cocido. Dentro de esta etapa se sitúan diversas obras que muestran con claridad esa evolución artística que transita entre 1770 y 1780. Entre ellas destacan Nuestra Señora de los Ángeles de la casa natal de Sor Ángela, o la Inmaculada de la Catedral de Sevilla, o este maravilloso relieve de la coronación de la Virgen que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Badajoz. Ejemplos en los que todavía pervive todos esos rasgos amuñecados heredados del rococó. Sin embargo, a partir de 1780, el cambio hacia un lenguaje más academicista se hace evidente. Imágenes como, por ejemplo, la Virgen del Carmen del Santo Ángel, que parece inspirarse en el peinado de la Diana Cazadora de la antigua Itálica. Por lo tanto, la Virgen del Carmen habría que fecharla en torno a 1782 o posterior. O otra versión carmelita en Chipiona. Anteriormente era una divina pastora y que está datada hacia 1785. En ella ya se aprecia con claridad cómo Ramos se acerca a ese ideal de belleza más sereno y académico, acorde ya a los nuevos gustos artísticos del siglo XVIII. Esa misma evolución se aprecia muy bien al comparar sus divinas pastoras. La que hoy se conserva en una colección particular debe de fechar hacia 1770. Mantiene todavía esos rasgos amuñecados y un mayor gusto decorativo. Sin embargo, la que se conserva en el convento de las Teresas ya responde a un lenguaje propio de 1780, con formas más serenas y una composición más equilibrada.
A esa misma línea pertenece la bellísima Divina Pastora de Claroza, que recomiendo que si paséis alguna vez por Galaroza la veáis, donde se percibe claramente ese estilo más contenido y académico. Además, introduce una novedad iconográfica, incluye el niño Jesús en su regazo, mostrando su corazón llameante. Algo parecido también sucede con sus populares vírgenes de gloria. A finales de la década de 1770 encontramos ejemplos como la Virgen del Rosario del Salvador, que está datada hacia 1779, la Virgen del Consuelo de San Juan del Nafarache o Nuestra Señora de la Candelaria. Esta última fue encargada por la Hermandad del Patrocinio. El escultor fue hermano del Patrocinio en 1776, probablemente se realizó por esa misma fecha, y en 1794 pasó a la ermita de Santa Brígida en Camas. En la década de 1780, esta iconografía de la Virgen con el Niño se fue adaptando a un estilo más académico y sereno, coincidiendo ya con los años en los que las hermandades de gloria comenzaron a cambiar sus imágenes al gusto de las nuevas corrientes ilustradas. De este momento es Nuestra Señora del Rosario de la Hermandad Rosariana de San Pablo, documentada Cristóbal Ramos y fechada en 1787. Y a partir de este modelo y el contacto con los dominicos y las poblaciones colindantes, pues realizó las que tenemos en pantalla, la de la parroquia de San Bernardo, la de Olivares, las dos de Albaida del Aljarafe o la de la Villalba del Alcor, en Huelva. Esta última, desgraciadamente, se perdió en la Guerra Civil. Esa evolución también queda patente en dos grupos escultóricos de la Virgen de los Desamparados, entregando el Niño Jesús a San Cayetano de Tien. El conjunto de la parroquia de Santa Catalina sabemos que está fechado hacia 1774. Conserva todavía esos rasgos amuñecados, voluminosos drapeados de las telas encoladas, ondeando al viento y, como no, numerosos angelitos que portan dinamismo a la escena. En cambio, la versión de San Ildefonso refleja ya ese academicismo propio ya de 1780. Las expresiones son ya más serenas, los movimientos son más contenidos y el modelado, tanto de las figuras como de los paños, alcanza ya una mayor calidad técnica. La composición se simplifica y la presencia de ángeles se reduce únicamente a la peana con cabeza de querubines, desapareciendo esa exuberancia decorativa anterior en favor de un conjunto más equilibrado y sobrio. A comienzos de la década de 1770, Cristóbal Ramos consolidó su prototipo de iconográfico de Virgen Dolorosa, arrodillada sobre un cojín y con las manos entrelazadas en actitud de oración o cruzadas. Un buen ejemplo de este tipo se conserva hoy en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que hay que fechar antes de la Virgen de las Aguas, por lo tanto entre el 1770 al 72. Entre los años de 1770 y 71 realizó otra Dolorosa para el monasterio de San Clemente, integrada en un retablo rococó. Sin embargo, la obra, que creo que parece que marcar un antes y después en Ramos, es una pequeña Dolorosa de la hacienda Valparaíso, en San Juan del Nafarache. Sabemos que fue realizada en 1771, año en que se bendijo la capilla, según reza un azulejo. Un segundo azulejo indica que el cardenal Solís concedió a la imagen 100 días de indulgencia. Es muy probable que la devoción suscitada por esta Dolorosa motivara a la Cofradía Penitencial del Cristo de la Aspiración, actualmente la Hermandad del Museo, a encomendar a Ramos la que se convertiría en su obra más célebre. Todo parece indicar que Ramos tomó como referencia esta pequeña imagen de la hacienda Valparaíso a modo de boceto preliminar para la Virgen de las Aguas. Félix González de León, en su historia crítica y descriptiva de las cofradías de penitencia, señala que en un primer momento, junto al crucificado de Marcos Cabrera, procesionaba un misterio alegórico que representaba el sol y la luna. Sin embargo, según recoge ya en su noticia artística, el Viernes Santo de 1772 tuvo lugar un cambio significativo. Desfiló por primera vez bajo el titular una imagen dolorosa con el título de las aguas, vestida de ropajes de seda, arrodillada y con las manos entrelazadas, construida por el célebre don Cristóbal Ramos. Desgraciadamente, la hermandad no conserva libros de actas ni registros contables de la época, debido al expolio de los franceses a comienzos del siglo XIX. Pero el documento que permite afirmar con certeza que se trataba de una imagen nueva es una solicitud de indulgencia de 1777, en la que expone lo siguiente:
como bien de hecho una nueva imagen con el título de las aguas para sacarle la estación que hace dicha archicofradía en el Viernes Santo, por la tarde de la Santa Iglesia, y habiendo sido visitada por la Casa Arzobispal y concedido sus licencias para usar de la referida imagen. Tanto la solicitud de indulgencia como su posterior aprobación por parte del Arzobispado evidencia la profunda devoción que suscitó la imagen desde su primera salida procesional en 1772. El impacto de la obra fue inmediato, generando no solo el reconocimiento popular, sino también una mayor consideración hacia su autor, quien desde entonces comenzó a ser mencionado como el célebre Ramos y distinguirlo con el tratamiento de don Cristóbal. A partir de entonces, la Virgen de las Aguas se convirtió en un modelo referencial del que derivaría buena parte de su producción posterior, consolidando así el punto culminante de su carrera artística. Entonces tenía el escultor 47 años. En los años siguientes, ya en plena década de 1770, este modelo de Dolorosa tuvo mucho éxito y comenzaron a encargarles imágenes muy parecidas. Sabemos, por ejemplo, que en 1776 realizó una para Juan Portela. Esta imagen tuvo una historia posterior bastante movida. En 1820 pasó a la parroquia de San Ildefonso, momento en el que fue modificada totalmente por Juan de Astorga, y más tarde se trasladó a la parroquia de San Bartolomé. A finales del siglo XX sufrió un incendio y fue restaurada en su totalidad por Juan Manuel Meñarro, adquiriendo el aspecto que presenta hoy, muy cercano al de la conocida Virgen de la Estrella de Triana. Por lo tanto, no se puede relacionar la Virgen de la Estrella de Triana con la obra de Cristóbal Ramos, debido a que esta imagen ha sido profundamente modificada tanto por Astorga como por Miñarro. En esos mismos años también debemos situar la Dolorosa que hoy se conserva en la parroquia de San Andrés, donada a la Hermandad Sacramental en 1783, por voluntad de Josefa Borrego y Alcaide. En el acta de recepción se decía claramente que había sido esculpida en barro por el célebre don Cristóbal Ramos, bien conocido por su excelente habilidad en escultura de esta clase, confirmando con esta última frase el prestigio que le supuso realizar la cotitular de la Hermandad del Museo y su creciente demanda. Esta escultura guarda además un gran parecido con otra Dolorosa en Benacazón, que fue donada años más tarde, hacia 1876, por José María de Agudelo y Santa María, con el propósito de fundar una congregación servita en la localidad. Fuera de Sevilla, Cristóbal Ramos también dejó otras Dolorosas de gran calidad repartidas por España, datadas ya hacia mediados y finales de la década de 1770. Entre ellas destacan la que se conserva en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario de Jerez de la Frontera, que perteneció a la beata María Antonia de Jesús, y la Virgen del Mayor Dolor, que se venera en la iglesia de Asunción de Ajamil de Cameros, en La Rioja, cuya fecha puede situarse en torno a 1776 y 77, gracias a una carta de su donante, el comerciante José Francisco de Llera. Entre las Dolorosas de la década de 1780, ya adentrándose en esa estética academicista, se encontraba la imagen de Nuestra Señora de la Soledad de Almonte, realizada en 1784, desaparecida desgraciadamente en la Guerra Civil. Aunque no se conservan fotografías conocidas, se descarta que existan imágenes en colecciones privadas de antiguos hermanos de la cofradía. De la misma fecha es una pequeña virgen ubicada en la hornacina del banco del retablo del Nazareno de los Afligidos de la Iglesia Colegial del Salvador de Sevilla, donde ya se evidencia esa asimilación de los cánones academicistas. Sobresale por su delicadeza y contención emocional la Dolorosa del convento de Santa María de Jesús, de rostro sereno y melancólico, estrechamente también relacionada con otra variante de pie con las manos abiertas del convento de San Leandro, anteriormente atribuida a Montes de Oca, que a su vez se aproxima también a otra imagen mariana de las dominicas de Santa María la Real de Bormujos. En 1787, con la reforma de la capilla de San Telmo, a Ramos se le encargó la realización de una Dolorosa y un crucificado. Este último no lo llegó a realizar. La Dolorosa responde al modelo habitual que estamos acostumbrados a ver.
arrodillada, con las manos entrelazadas y revestida con ropajes de telas encoladas. Pero en el rostro observamos ya una depuración del lenguaje barroco, suprimiéndose casi por completo esa exageración barroca del rictus de dolor. Muy similar a esta, seguramente sacado de un mismo molde, es la que está en la clausura del convento de San Leandro, aunque esta no está realizada en tela colada, sino que es una imagen vestidera. Entre 1770 y 1780, Ramos siguió cultivando la iconografía de la piedad. Destaca, por ejemplo, la del convento de la Encarnación de Sevilla o la de Santa María la Blanca, de 1784, y que se realizó para el retablo que hoy día está en la referida iglesia. Y una última es la de San Ildefonso, aunque la desaparición de esos ricos estofados me permite fecharlo pues ya a finales de 1780 o bien ya en 1790. Durante la década de 1770, los nacimientos de Ramos también mantienen las figuras rasgos amuñecados, observándose especialmente en la Virgen del conjunto que se conserva en Bormujos. Ya en la década de 1780, las figuras muestran pues un cambio hacia un estilo más clásico, especialmente en la Virgen, con expresiones más sosegadas y contenidas, como se aprecia en los grupos del Museo Carmelitano de Jerez de la Frontera o el de la Iglesia de San Alberto de Sevilla. Otra tipología cultivada por Cristóbal Ramos fueron los niños Jesús, con una gran variedad iconográficas. Su evolución es visible en los rasgos del rostro y en el peinado. En sus primeras obras, las cabezas son más redondeadas, con narices afiladas, ojos almendrados, y el cabello se representa con corto y rizado, como se aprecia, por ejemplo, los que traigo en pantalla, el del Real Monasterio de Santa Inés de Sevilla, el del Coria del Río, que sí que está fechado entre 1773 y 1775, o el de San Luque la Mayor, o el del convento de San Leandro, entre otras numerosas piezas. Sin embargo, ya en la década de 1780, las cabezas muestran proporciones más equilibradas, narices ya redondeadas, ojos modelados con mayor naturalismo, y los cabellos son con largos bucles ondulados rematados con caracolillos en los laterales, como se observa en los siguientes ejemplos. El Buen Pastor de Córdoba, otro Buen Pastor del convento de San Leandro y dos ejemplos del convento de Madre de Dios, aunque el que tenemos aquí a la derecha, pues se sale de la tipología de Niño Jesús, pero es un San Juan Bautista niño que también sigue esa iconografía infantil típica de Ramos. Sin embargo, en los primeros estudios dedicados a la obra de Cristóbal Ramos, la iconografía de la Pasión de Cristo era muy poco conocida, dado que apenas se habían identificado imágenes cristíferas vinculadas a esta temática. Hoy, por ejemplo, se han localizado varias, como por ejemplo el antiguo nazareno de la Pasión de Huelva, lamentablemente muy mutilado durante la Guerra Civil. Para sus Cristos crucificados, Ramos se inspira en un modelo muy venerado en Sevilla, que fue el Cristo de la Clemencia de Juan Martínez Montañés, que en aquel momento se conservaba en la Cartuja sevillana. Copia con gran precisión los detalles del paño de pureza, con la moña en el lado derecho y el cruce del tejido por el frente. Esto es visible en los grupos, siempre están atribuidas las imágenes, como son el Cristo de la Buena Muerte de la iglesia de San Antonio Abad de Sevilla, un pequeño crucificado del monasterio de Santa Paula o este magnífico y potente crucificado de Algodonales, que este sí se sabe que está fechado en 1789. Normalmente los crucificados de pequeño tamaño se encargaban para las mesas de difuntos, como la documentada en 1779 para la Hermandad de la Carretería, aunque esta que tenemos en pantalla ha sufrido modificaciones posteriores debido a desafortunadas restauraciones, pero que está documentada como obra de Ramos. También realizó imágenes de crucificados de gran tamaño, como por ejemplo el titular de la Vera Cruz de Mairena del Alcor, que procedía de la capilla de Montserrat de Sevilla, aunque también se piensa que perteneció a la parroquia de la Magdalena, donde vivía el escultor. En sus esculturas hagiográficas se aprecia también un proceso similar al de sus imágenes marianas. Durante la década de 1770, los rostros conservan esa tipología de rasgos amuñecados y los ropajes muestran múltiples drapeados de sus telas encoladas.
Perceptible, por ejemplo, este San Antonio de Padua, del convento de Santa Inés, o la Santa Catalina de Alejandría, de la capilla de San Bartolomé de Utrera. La evolución de estas tipologías se hace evidente en obras posteriores, donde los rasgos ya se suavizan y el modelado adquiere un mayor naturalismo, como este San Antonio de Padua, de una colección particular, esta Santa Engracia de la Catedral de Cádiz, o una Santa Lucía en Cortelazor, donde ya se muestra ese lenguaje propiamente ya académico. De manera paralela, esta evolución estilística se aprecia en otras representaciones de santos realizadas en la década de 1780, como el magnífico San Elías del convento de Santa Ana de Sevilla y las dos figuras de San Simón y San Judas Tadeo de Zahara de la Sierra. Estas dos últimas imágenes sabemos que debió realizarse entre 1779 y 1781, momento en el que se colocó el retablo mayor en el templo. La devoción josefina se extendió en el siglo XVIII, gracias a los carmelitas, y por ello podemos ver la evolución de ramos. Las primeras figuras, pues vemos esos rasgos amuñecados, voluminosos drapeados, y las figuras infantiles amuñecadas y con la cabellera corta y rizada. Sin embargo, en la década de 1780 despertó aún más esta devoción, encargándose retablos a este santo josefino, donde Ramos ejecutó sus imágenes, como sucedió, por ejemplo, en la de la iglesia de San Lorenzo, que he podido fecharla entre 1781 a 1782, la iglesia de San Alberto, que perteneció al oratorio de San Felipe Neri, que trabajó Ramos en aquel templo entre 1781 al 83, o la obra que sí que está documentada, Cristóbal Ramos, y fechada, es la del Hospital de la Caridad de Sevilla, donde el paralelismo con las demás que tenemos en pantalla es evidente. Y otros dos grupos, uno en Araal y otro que se conservaba en Guadalcanal, que también desgraciadamente se perdió durante la Guerra Civil. Como hemos visto, Ramos también destacó como un gran retratista, y por ello la alta nobleza sevillana le encargó sus efigies. Lamentablemente, hoy se conservan muy pocos ejemplos, ya que muchas permanecerán seguramente en colecciones privadas o en conventos, identificadas como retratos anónimos y de autoría también anónima. En la década de 1770 realizó el retrato del beato Fray Sebastián de Jesús Sillero, con motivo de su beatificación. Esta obra fue enviada a la corte en 1778 para que la evaluara el rey Carlos III. En 1770 le encargó el retrato Gaspar de Melchor de Jovellanos, el primer retrato que se conserva de este ilustre jurista. Y además es el primer retrato que se conserva, ya que después tenemos los retratos que realizó posteriormente Goya en pintura. Y en el convento de Capuchinos de Sevilla se encuentra una escultura mal catalogada como de San Nicolás de Bari, pero las facciones del rostro, con esos rasgos individualizados y poco idealizados, sugieren que en realidad se trata de un retrato de algún prelado hispalense que hoy día desconocemos. En la década de 1780, Ramos realiza varias obras destacables. En 1781 se le encargó el conjunto procesional de la Virgen del Dulce Nombre de Utrera, del que realizó tanto el diseño como el modelado de las imágenes en barro y las pinturas de las andas. La primera vez que tenemos documentado a Cristóbal Ramos pinturas, representaciones figurativas. Tras el deterioro de este conjunto, en un almacén, gran parte de sus esculturas se dispersaron, desgraciadamente, conservándose únicamente la hermandad, las alegorías de la fe y de la fortaleza muy mutiladas y los dioramas de las escenas de la Virgen y unas pocas pequeñas figuras, como por ejemplo esa matrona con la Virgen Niña o una criada con una cesta de ropa. En 1782 participó en el concurso de la Escuela de Tres Nobles Artes, con el modelado de una cabeza de San Juan Bautista, que copiaba un modelo de Juan de Mesa que se conservaba en el convento de Santa Clara de Sevilla. Hoy día está en la catedral. Aunque la obra no fue premiada, aquí se evidencia ya su estilo personal, tomando como referente, como no, a los artistas sevillanos del siglo XVII, pero incorporando ya los detalles propios, especialmente en la expresión facial de la boca, entreabierta, con ese típico modelado de los labios y los dientes en la parte superior, y, como no, en el tratamiento de la barba, con el modelado rematado de forma bífida.
En 1784, en Algodonales, comenzó realizando la Virgen del Rosario, que debido a su gran aceptación y devoción, le fueron encargando las demás imágenes del templo para adornar todos los retablos que se iban construyendo, entre ellos el magnífico medallón o relieve de ánimas, que viendo tendría más o menos la similitud de aquellos relieves de ánima que realizó para los templos sevillanos. Culminó con las imágenes del retablo mayor, datadas hacia 1789. Las figuras muestran un academicismo ya muy marcado, sentadas en sillas de estilo Chippendale. Este mobiliario fue iniciado por Tomás de Chippendale a finales del siglo XVIII en Inglaterra, fusionando los estilos rococó y neoclásico de manera similar a lo que hace Cristóbal Ramos en la escultura, lo que hace encajar perfectamente las sillas con las imágenes. Entramos ya en la etapa final del artista. Al final de su dilatada vida, Ramos acentuó aún más el academicismo de sus figuras, caracterizada por rostros idealizados y en algunos casos hay un retorno de lo amuñecado, como una vuelta a su juventud. Esta estética academicista perduró en las obras de sus discípulos durante las 2 primeras décadas del siglo siguiente. Esta tendencia refleja una mirada nostálgica y abstraída, mientras que las telas encoladas muestran una caída más pesada y firme con escasos indicios de movimiento. Los ricos estofados que caracterizaban etapas anteriores desaparecen casi por completo, debido a un Real Decreto de 1786 en el que se prohibía el estofado en las imágenes. Por ello, fueron sustituidos por una policromía de tonos planos y puros, decorados únicamente con cenefas doradas, que en algunos casos incluyen motivos vegetales entrelazados muy decimonónicos. Dentro de sus últimos años de actividad, tenemos esta Inmaculada de 1794, que hoy se conserva en la iglesia de San Martín, pero que procedía originalmente del colegio de Regina Angelorum y perteneció a la Hermandad de la Purísima Concepción. Este retorno a lo muñecado puede apreciarse, por ejemplo, en algunas representaciones marianas, que probablemente partieron de un mismo molde, como es la Virgen del Carmen de Castilleja, donada a la parroquia en 1916, o Nuestra Señora de Gracia de Camas. Esta última precedía originalmente el retablo mayor del antiguo convento de Trinitarios de Sevilla y que estaba acompañada por las imágenes de San Félix de Valois y San Juan de Mata, hoy también conservados en la parroquia de Camas. Sin embargo, la figura de San Juan de Mata, la que tenemos en el centro, la cabeza no es original de Ramos, es una recomposición debido a la pérdida de la primitiva. La evolución de las dolorosas en esta última etapa queda muy bien definida por la Mater Misericordiae de la Escuela de Cristo, probablemente encargada en 1794, aunque no se policromó hasta 1800. Es muy similar a otra del convento de Santa Isabel de Sevilla, pero presenta una mayor calidad técnica y un acabado polícromo más refinado, debido a que la policromía fue encargada a los colaboradores habituales de Cristóbal Ramos. En esta misma se sitúan otras 2 dolorosas conservadas en Sevilla, como es la de la parroquia de San Nicolás de Sevilla, que fue donada a dicho templo hace 1880, o la que actualmente se ha incorporado al coro alto del convento de Madre de Dios de Sevilla. Y por último tenemos una dolorosa, Nuestra Señora de los Dolores, fechada entre 1796 y 97 para la ermita de San Francisco de Fuente Andalucía y que la considero como una de las últimas dolorosas del escultor. No está documentada, pero sí que está fechada en esos años que he dicho. En estos mismos años siguió cultivando también la iconografía de la Virgen del Rosario, que gozaba de gran devoción. Su prestigio era tal que incluso hermandades muy influyentes, como la de Regina Angelorum, administradas por los maestrantes, decidieron sustituir en 1794 la imagen anterior de Pedro Roldán por una nueva de Cristóbal Ramos, la que hoy preside su capilla. Este modelo tuvo gran aceptación y en los años siguientes realizó otras versiones, como por ejemplo María Santísima de Huelvar del Aljarafe, la de Pedrera entre 1794 y 1795, en este caso está realizado con telas encoladas, la de Marchena y a raíz de esta se le encargó a Ramos seguramente la de Parada, que sí que estaba documentada en 1797.
Esta imagen, la segunda que tenemos aquí, tuvo una historia un tanto, en un primer lugar, en un primer momento estaba en parada, pero durante la Guerra Civil, seguramente, y una hipótesis, pasó al convento de las Dominicas de Aral, donde allí se conservó en el coro bajo hasta que en el año 2014 las monjas se tuvieron que ir. Y la imagen ha desaparecido, no sabemos en dónde se encuentra, no se localiza, pero tenemos una imagen de una obra inédita de Cristóbal Ramos. Y la última, Virgen del Rosario, es la que se venera en San Juan del Alfanache, hacia 1797, gracias a que pude documentar la construcción de una nueva capilla en el barrio bajo de San Juan. En cuanto a los nacimientos de esta última fase, puede entenderse muy bien a raíz del conjunto documentado en la Escuela de Cristo, de 1794. En él se aprecia cómo la figura de la Virgen vuelve ese rasgos amuñecados y dulces, mientras que los ricos estofados, dorados de otras etapas anteriores, prácticamente han desaparecido, sustituyendo por una policromía mucho más sencilla. En esta misma línea se sitúan otros nacimientos, muy similares entre sí, como por ejemplo el del convento de Santa Paula de Sevilla, que es el único nacimiento que conserva el pesebre, o el de el del convento de San José de Jerez de la Frontera, o el de San Lucas la Mayor, que repiten los mismos modelos y muestran ese estilo más contenido y simplificando de sus últimos trabajos. En cuanto a los niños Jesús, de sus últimos años, se observa también ese retorno a figuras más dulces y redondeadas, aunque mantiene, por ejemplo, las cabelleras largas y onduladas. Puede verse, por ejemplo, en el Niño Jesús del convento de Santa María la Real de Bormujos, que se documenta la labor de Cristóbal Ramos en el convento entre 1789 y, por lo tanto, este niño Jesús debió realizarse entre 1789 o ya en la década de 1790. O estos dos ejemplos de la derecha del monasterio de Santa Paula de Sevilla, donde ya también se refleja esos rasgos del academicismo de los últimos años de Ramos. En estos años se introducen además otras variantes iconográficas, representando al Niño Jesús con la cruz en una mano, mientras que la otra guía a un cordero, simbolizando el alma cristiana, como se aprecia, por ejemplo, en estos que traigo en pantalla, que es el del convento de Santo Ángel de Córdoba, o este de una colección particular en Carmona, que es magistral. Dentro de la iconografía de la Pasión de Cristo, en estos últimos años finales, destaca un excelente ex-homo en el convento de Santa Ana de Sevilla, muy cercano, ojo, en composición al que se venera en San Esteban de Sevilla. Hacia 1795 debió de trabajar en Huelva del Aljarafe, ya que se fechan este nazareno y este Cristo yacente según un libro de actas de registro de la parroquia. Por lo tanto, también debió realizar por esos años también a María Santísima de la Sangre de Huelva del Aljarafe. Desgraciadamente, el Cristo yacente se perdió en un incendio a principios de este siglo. El nazareno, por ejemplo, tiene similitudes con la cabeza cortada de San Juan Bautista, con la que participó en aquel concurso. En cuanto a sus crucificados de gran tamaño, sobresalen el del convento de Santa Ana de Sevilla y el titular de la Hermandad Sacramental de Bormujos, cuyas facciones y técnicas de modelado permiten relacionarla con la mano del escultor, especialmente con esa cabeza decapitada de San Juan Bautista que presenta similitudes en el modelado y en el tratamiento de las facciones del rostro y de la barba. Por otro lado, en las imágenes de santos de estos últimos años también se aprecia la desaparición de los ricos estofados que habían caracterizado en etapas anteriores, optándose por acabados más sobrios y cenefas doradas. Un ejemplo claro es el grupo de San Joaquín y Santa Ana de la Catedral de Sevilla, documentado a Cristóbal Ramos y donado a la Catedral en 1793. En esta misma línea estilística deben situarse las que también traigo en pantalla, este San Francisco de Paula, que está dentro de la iglesia de San Alberto, o este San Esteban de la misma parroquia homónima sevillana. Para terminar, nos detendremos en dos de sus últimas producciones más significativas,
La primera es la Divina Pastora, realizada para los capuchinos de Sevilla en 1797, bendecida por Fray Diego de Cádiz. A los pocos años, en 1802, fue sustituida por otra imagen del escultor gaditano José Fernández Guerrero, sin que conozcamos el motivo de dicho cambio. La escultura de Ramos pasó entonces a la Venerable Orden Tercera, donde aún la contempló Félix González de León en 1844. Posteriormente fue donada a una familia sevillana y recuperada en 1941 por el padre Ardales, con la intención de crear un museo dedicado a la Divina Pastora. Tras la muerte de Ardales y sin haberse creado ese museo, con el tiempo la imagen quedó olvidada hasta que en el año 2006 se trasladó al convento de capuchinos de Jerez, donde fue transformada profundamente. Se alteró la policromía, los ojos de cristal lo cambiaron también, se cambió además la advocación de Divina Pastora a Divina Enfermera y se le añadió un nuevo Niño Jesús. En cambio, el Niño Jesús original se conserva en el convento sevillano y procesiona con la actual imagen. Ambas figuras permiten advertir claramente la misma mano escultórica. Este Niño Buen Pastor, además, se considera de las últimas versiones infantiles creadas por Ramos, destacando en ella la exquisitez del modelo facial y el minucioso trabajo de la cabellera. La segunda pieza a destacar es la Inmaculada Concepción de 1798, realizada un año antes de su muerte, y hoy se conserva en las dependencias de la parroquia de San Isidoro, aunque perteneció a la Hermandad Sacramental de la parroquia. En ella se percibe cómo Ramos ha asumido claramente la estética academicista, telas más reposadas, rostros inexpresivos y una policromía sobria con motivos decorativos que ya preludian el gusto del siglo XIX. Con esta obra se cierra su trayectoria artística, mostrando cómo su estilo evolucionó desde ese barroco dinámico de juventud hacia una estética más clásica y contenida. Como hemos visto en esta conferencia, la obra de Cristóbal Ramos tuvo una evolución constante, desde aquella primera obra documentada en 1748 hasta las realizadas más tarde, incluyendo esa Inmaculada de 1798, 50 años después. Por ello insisto a los investigadores y comisarios de exposiciones a que tengan en cuenta que la obra de Ramos no se puede catalogar simplemente como una obra del siglo XVIII. Su estilo varió notablemente a lo largo de ese siglo. Observar los pequeños detalles que hemos ido comentando, la policromía, el modelado del cabello, los rasgos fisonómicos o el movimiento de las telas encoladas. Esto permite establecer una cronología más precisa de su producción. También es importante ser cautelosos ante las atribuciones que se dan a la ligera a Cristóbal Ramos, sin un estudio minucioso. Ramos no fue el único escultor sevillano dedicado a modelar figuras en barro cocido y telas encoladas. En esta estela familiar estaban también su padre, Juan Isidoro Ramos, así como el legado continuista de su sobrino Cesario Ramos, y, como no, de su discípulo Juan de Astorga. Este último asimiló el estilo de Ramos con tal fidelidad que incluso el ojo experto tiene dificultad de distinguir la obra de maestro de la del maestro de la de su discípulo. Un ejemplo claro es Nuestra Señora del Valle de 1801, que reproduce la mascarilla del taller de Ramos y cuya autoría se confirma a Astorga gracias a un documento conservado en el interior de la obra, donde el artista firma la obra. Lo mismo ocurre con numerosas piezas de la etapa juvenil de Astorga, que tradicionalmente se han ido considerando como obras de Cristóbal Ramos. Un caso concreto es la que pude estudiar, la Dolorosa de San Juan de Aldafrache, atribuida durante más de 100 años a su maestro, pero que la investigación archivística reciente he podido documentarla en el año de 1804. Por tanto, se tiene que vincular a la obra de su discípulo y sobre todo a una de sus primeras Dolorosas. Gracias a este tipo de análisis se ha podido corregir numerosas atribuciones. Astorga estableció diferencias sutiles en el modelado respecto a su maestro, permitiendo identificar, en algunos casos, la mano de Ramos y la de Astorga, como por ejemplo en grupos escultóricos, como el que traigo en pantalla, ese San Juan, que está arriba a la izquierda, de un calvario en Gerena, el de un nacimiento del convento del monasterio de la Purísima Concepción de Mariana del Jarafe,
o este San Antonio de Padua, que siempre se había considerado de Ramos, que está en Albaida, o, por ejemplo, la Sagrada Familia, que lo he podido fechar hacia 1797-98, porque no tiene esos ricos estofados en sus obras de centrales, de los años centrales, y la cabeza del San Joaquín, pues tiene similitudes con obras posteriores de Juan de Astorga, y muy lejano a ese modelado típico de las figuras varoniles, como hemos visto, por ejemplo, en el San Elías de las obras de Cristóbal Ramos. En síntesis, la obra de Cristóbal Ramos refleja un desarrollo artístico complejo y continuo, que abarca desde los inicios de su carrera artística hasta su plena madurez, dejando un legado que influenció a toda una generación de escultores sevillanos. Reconocer su evolución estilística, la riqueza de su técnica y las sutiles diferencias entre maestro y discípulos nos permiten no solo entender mejor su producción, sino también situarla con precisión histórica y artística dentro del panorama del siglo XVIII sevillano. Eso es todo, muchas gracias.